a través de caminoalsol.do y le damos los buenos días, la bienvenida a una mujer que estoy muy seguro ha estado muy ocupada en estos días, dedicándole pensamientos a la educación, al volver a la clase, volver a las aulas, a ver todo lo que está sucediendo a nivel local, a nivel internacional, con relación a todos los procesos educativos. Rosario Aróstegui, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, saludos a todos, muy contenta de estar por aquí. Escuchaba la introducción, casi me estaba riendo. Tú me andabas chequeando todos estos días. Pura intuición. No, estamos chequeando, estamos vigilando. Rosario, buenos días, qué bueno verte. Igual, cuando pasa tanto tiempo, pues sí me hace falta volver y conectar con ustedes. Y más ahora que a distancia, pero nos abrazamos. Ay, sí. Así es. Bueno, pues sí, efectivamente, yo he estado muy atenta a la educación y todo lo que se mueve. Ya estamos de vuelta a la escuela. Por lo menos en actitud, no hemos regresado físicamente, ni todavía han comenzado las clases, pero es el momento en que todos los colegios les toca estar revisando cuál es su propuesta para este año, estar en planificación, los profesores preparándose, porque el planteamiento es que para el 24, 26 de agosto, esta semana, estemos de regreso a las clases. Y por lo menos en nuestro país, pues se ha planteado un regreso virtual, online. Uh-huh. ¿Qué tan posible o no que estemos cubriendo la totalidad? Pues eso es un reto que tenemos como país. Y a mí me ha resultado interesante porque efectivamente he estado en contacto con otros países en temas de educación y asistiendo a todas estas oportunidades que se nos han abierto gracias a la pandemia. Con las conferencias online, webinars en temas de educación, porque es un tema que nos ocupa a todos los países estamos ocupados de cómo resolverlo. Como ustedes saben, a raíz, por ejemplo, del torneo, tengo muy estrecha relación con Chile y también con Uruguay. Y bueno, en relación al torneo nos hemos planteado una versión totalmente diferente para el próximo año. Ya incluso aprovecho así como cuña. Ustedes saben que he estado trabajando en el torneo en 2 temas de emprendimiento con juegos y también desde la misma línea hay otros juegos que tienen que ver con finanzas personales. Y por ejemplo, ya ese juego de finanzas personales se lanzó la semana pasada en formato digital. Y eventualmente el plan también estará en formato digital. Pero ese no es el punto que quiero traer, solo aprovecho. El punto es cómo nos estamos preparando para llevar la educación y cuáles son las inquietudes que tenemos que tienen que ver con metodología y con contenido. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros desde nuestras casas también con la actitud que asumimos esta vuelta al colegio, que no es la vuelta de siempre? Entonces, esa combinación de factores que siempre es, cuando se habla de educación, hablamos del triángulo, el profesor, el colegio, el alumno, los padres, el alumno. Entonces, ese triángulo vuelve a estar en juego y qué está pasando en cada una de esas situaciones. Por ejemplo, yo tenía contacto reciente, y informal, no con un webinar, pero con mis amigos de Uruguay, que precisamente estábamos planteando nuevas iniciativas, y me decía, yo les preguntaba, Uruguay, ustedes saben que es el país que se dice que sí logró una computadora por alumno. Entonces yo le decía, ustedes deben de estar muy bien. Ahora todo es relativo, porque para ellos, que están en el sector educativo, sí, están bien en términos de que sí tienen el equipo técnico, o sea, la tecnología. La herramienta. La herramienta, pero hay aspectos de la metodología que sí lo vienen trabajando y otro aspecto que sigue siendo también una variable que me decían, sí, pero ¿qué pasa? Ahora se ha cuestionado y de hecho ellos me decían que ellos están
el año escolar allá es diferente, están regresando de las vacaciones de diciembre, de invierno, Invierno. sí, de invierno, y pues se plantearon el regresar físicamente. ¿Por qué? Porque vieron los retos que le traía la educación a distancia en términos de que tienen la computadora, pero no estamos viendo la efectividad. Entonces, y ahí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, Rosario, porque la herramienta es una cosa. Ahora, el acompañamiento y el uso de esa herramienta es diferente, y eso no se hace de 0 a 100 en 2 días. Es decir, los programas, la información, el contenido, la didáctica, la forma de enseñar y las herramientas que también en paralelo deben tener los docentes, eso es otra historia. Totalmente. Y pudiera convertirse más que en un beneficio, en una especie de retranca, claro, a todo el proceso. Es que eso, bueno, nosotros aquí en un espacio hablábamos al principio de la pandemia y Zobeida comentaba, bueno, tuvimos ese programa que ustedes nos invitaron de manera especial a abordar el tema de cuáles son los retos que tiene el profesor hoy día, donde no es solamente ese contenido, ahora tenemos que ser productores de televisión, por decirlo así. Exactamente. Así es. Entonces, manejar el guión, el objetivo de aprendizaje y pues yo creo que no sé si ustedes han tenido la misma impresión, porque es una combinación de factores. Yo creo que este sentir lo tiene mucha gente y muchos profesores. Y digo, si han sentido lo mismo, de que entran a las redes y están cantidad de profesores ofreciéndote el acompañamiento online o una clase virtual o unas dinámicas de juego. Entonces, eso también te dice el cambio que hay. O sea, ¿qué quiere decir? Se necesitan otras herramientas para complementar, otras no, cambiar la forma. Entonces, yo también invito y comparto la reflexión de esos aspectos. O sea, está la metodología, está la tecnología y está la parte emocional. ¿Cómo estamos nosotros como padres, como familias, abordando, que es lo que nosotros tenemos al alcance inmediato, abordando este acompañamiento a nuestros hijos para volver al colegio? Y cómo lo estamos, decir así, vendiendo, invitando a nuestros hijos a que volvemos a sentarnos a las pantallas y que esto es bueno para ustedes y qué es lo que necesitamos que aprendan. En todas estas conversaciones que he tenido la oportunidad de participar, está la inquietud de esa parte emocional, de la metodología y del contenido. Que cuando voy al contenido es que ¿qué es lo que necesitamos que nuestros jóvenes aprendan? Aprendan, sí, claro. sí. Si lo hemos cuestionado, incluso también en este espacio, pues ahora tiene mucho más peso porque todos hemos vivido una experiencia que nos dice que hace falta más que sumar 2 más 2 igual a 4. Es que el tiempo cambió. El que yo necesito saber para poder ser ejecutivo en el mundo de hoy, y cuando digo ejecutivo no es que saco y corbata, sino para tú poder ejecutar, funcionar, sí, estar activo, ser parte de un ente productivo, es que ha cambiado. Entonces, cuando tenemos ahora mismo a unos chicos, y lo sabemos, el trabajo a través del internet, a través de lo virtual, representa un reto. La dinámica es totalmente diferente. Los elementos de distracción se multiplican por N. Y se cansan más rápido. Se cansan más rápido. Entonces, este tipo de educación requeriría el que un estudiante esté, por decir una tontería, y ya explicaré el por qué una tontería, 1 hora pegado a una pantalla con un solo profesor, conociendo un tipo de contenido, cuando ya esa cantidad de tiempo hemos visto que no es productiva, y lo dicen los mismos especialistas, que no es productivo a través de una pantalla, una concentración. No, de hecho, una clase así, como tú dices, tipo conferencia tradicional, no es productiva a veces ni siquiera en la presencialidad. Imagínate en un entorno virtual. Exacto. Entonces, por mencionar uno de los factores.
Sí, sí. Definitivamente, la última vez que estuve por aquí en el programa estábamos hablando de las diferentes formas de comunicación y de aprendizaje. Entonces, ahí se suma otro factor más. O sea, siempre hemos trabajado ese tema de que en la educación necesitamos entender que no todo el mundo aprende igual y que por lo tanto el gran reto del profesor es saber hablar en ese idioma que necesita tu estudiante y que como tienes 15, 30, 50 estudiantes al frente, tú necesitas manejar todos los idiomas posibles de tus estudiantes para conectar. Entonces ahora te agregaron un medio diferente que se convierte en un filtro para la comunicación que por lo tanto te reta más, lo cual lo puede hacer mucho más interesante. Claro. Porque el balance que crea el que yo quiera aprender, que es nuestro reto, el buscar que quieran aprender, es ese balance entre que sea retador, por lo tanto siempre tiene que haber un estrés, algo que te pido más y no caer en que, o sea, entre al lo aburrido y en lo estresante. Ni te puedo llevar al estiramiento total constante, ni que ya cuando tú lo domines dices, ok, ya te estresé, ya aprendiste algo, pero ya cuando tú dominas algo, eso es como manejar y ya tú ni sabes bien lo que estás haciendo porque está incorporado en ti. Entonces necesitas un nuevo reto. Y eso es parte de la dinámica que tenemos que tener aquí. ¿Qué sucede? ¿Cómo yo capto y mantengo la atención del joven? Entonces yo le decía, hay varias inquietudes a compartir. Está la metodología, pero está el abordaje nuestro de cómo estamos nosotros desde la casa, repito, acompañando a nuestros jóvenes, a qué le estamos invitando y cómo los estamos retando. Si antes en la educación tradicional a veces venían los comentarios de a la escuela otra vez, bueno, aguántate, o sea, entonces ahora resulta que hay un ambiente más estresante porque estás en la casa y bueno, ocúpate en algo, siéntate en la computadora. Aquello que no queríamos que se sentaran tanto en la pantalla, ahora queremos que se sienten. Entonces, conectando con eso de lo que tú bien dices, Reinaldo, el contenido. Fíjate que uno de los, algo que se repitió, y claro, me llamó la atención porque es un tema que es el que yo manejo, con el que doy clase, que es el tema de emprendimiento. Y sale en cada una de las actividades que estuve. O sea, tenemos que enseñar a los jóvenes a emprender. Y aclaro, hay dos miradas que tener aquí. Lo que estamos viviendo como pandemia tiene un resultado económico que nos impacta a todos y que si tenemos una mente emprendedora, probablemente estemos buscando soluciones más rápido y va a ayudar al sistema. Ahora bien, hay otra parte que son los comportamientos emprendedores y es cómo manejar las situaciones, porque un emprendedor tiene que saber que no siempre a la primera te sale bien, que también tienes que estar en la búsqueda de algo diferente, que, o sea, es una actitud, es una competencia de manejar el fracaso, de estar innovando, de buscar soluciones. Esos son comportamientos emprendedores que esta situación nos ha demostrado que es indispensable desarrollarlos. Entonces, no podemos poner solo a los jóvenes muy cómodos porque no los estamos preparando para que puedan asumir algo como lo que tenemos hoy día. Y eso es parte de ese juego. Hay muchas cosas han cambiado que se están cuestionando desde hace tiempo y esto lo que ha hecho es reforzar. ¿Para qué estamos educando? ¿Cuál es el contenido que necesitas? Y ahí viene el tema de las profesiones que tanto me ocupa. Yo hoy estoy como en las últimas, ¿no? Compartiendo reflexiones, o mejor dicho, trayendo en un solo lugar, no solo son reflexiones mías, pero hay algo que yo quiero traer que me tiene así en las últimas conversaciones. Quizás con esto dejo ahí la reflexión. En conversaciones con padres reciente a propósito de apoyar a sus hijos en el proceso de elegir profesión, escuché una frase como esta: mi compromiso como padre para ser un padre responsable con la sociedad es entregar a mi hijo con un título. Yo la verdad que me he quedado reflexionando, tengo varios días con esa reflexión en la cabeza, no sé lo que ustedes traen,
Pero les comparto, o sea, realmente me van a medir a mí como papá por mi capacidad de entregar a mi hijo con un título. O por la capacidad que ellos tengan de salir adelante en medio de una pandemia, en medio de lo que sea, y ser felices. Exacto. Son reflexiones, son preguntas que debemos hacérnosla, y este momento, que sí, que es una prueba, que ese es el tema central de nuestro programa en el día de hoy. Lo que sucede es una prueba. Bueno, eso es una prueba a la humanidad, es una prueba al sistema de salud, es una prueba al sistema económico y es una prueba al sistema educativo. Porque al mismo tiempo, cada una de esas partes que he mencionado se está sometiendo a un nivel de estrés que creo que nunca lo habíamos tenido en su conjunto. Sí, y yo me reía un poquito porque con lo que Rosario decía ahora, ayer me llegó justamente un meme que decía una señora a otra encontrándose en un parque: ah, mi hijo es médico. Y la otra le decía: ay, el mío es feliz. Pidiendo dos cosas diferentes. Pero ese tema que tú has traído hoy, Rosario, me gustaría echarlo un poquito atrás. Ya tú pasaste el contenido, pero en lo que es la pedagogía, quería hacerles el comentario que estuve mirando hace unos días. Hay una escuela en Estados Unidos que está probando el método semipresencial, pero oigan cómo. Se dieron cuenta que la profesora no tenía la pedagogía para trabajarlo de manera virtual. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque no estamos acostumbrados a eso y no es algo que hemos ido trabajando para cuando llegara algo como esto, sino que simplemente nos pusimos en una pantalla y es la vía, pero no hay una metodología. Y ella se daba cuenta que los estudiantes no aprovechaban, como que no entendían. Y lo que están haciendo mientras revisan los contenidos, precisamente porque ahora el tiempo en pantalla debería ser menor y vamos a revisar qué es todo lo que deberíamos dar y qué podemos obviar. Pero mientras revisamos el contenido, ellos están haciendo lo siguiente: los profesores sí van a la escuela. Van a la escuela, cada profesor se sitúa en su aula y hay una cámara por la que se conectan los chicos en vía Zoom. Hay una cámara que pone a la profesora al lado de la pizarra y ella se siente cómoda en el sistema anterior de ella. Porque es su ella hábitat. Se siente en su escritorio, buenos días, ¿cómo están? Y ahora vamos a hablar, y se para y escribe en la pizarra, y hoy tenemos esto, y ella está haciendo su método tradicional con una cámara que la filma, y los chicos sí la tienen vía Zoom, y levantan la manita y hacen preguntas, y ella se para y explica, pero ellos entienden o están midiendo que los chicos por lo menos están entendiendo un poco mejor. Entonces, en la escuela está llena de profesores en las aulas vacías y los chicos conectados vía Zoom, pero ven el escritorio de la profe, ven la pizarra, mientras se verifican los educación a contenidos que van a distancia. desarrollar. Sí, me encanta. Sí, hay que darle seguimiento para ver los resultados y la efectividad, porque lo hemos hablado, o sea, estar aquí, no es que lo hemos hablado, imagínenselo, vívanlo, que lo han vivido, 1 hora sentado a la computadora, en la pantalla, donde el que está del otro lado no necesariamente está viendo lo que yo estoy haciendo, y una mente de un niño, de un joven, anda volando a 1000. Entonces, si tú sigues con esa misma metodología, que ya es un reto en la modalidad presencial, imagínate en la modalidad virtual, que, o sea, es un reto. Y por eso la pregunta es, vuelvo con la pregunta de reflexión que es un poco a los padres, pero es un poco al sistema. Si nos preguntamos para qué estamos educando, vamos a replantear muchas cosas. Entonces, ¿estamos educando para cumplir con un currículum de unas materias que alguien dijo que había que dar? ¿Estamos educando para la vida? ¿Qué es educar para la vida? ¿Cuáles son las competencias que se necesitan hoy día, que no son las mismas de ayer? Así es. Este mundo que nos ha presentado la pandemia, que nos ha retado a muchas cosas, ¿cómo nosotros no estábamos preparados, pero vamos saliendo? ¿Qué ha requerido de mí? ¿Cómo esto yo lo puedo llevar como medicina preventiva a una nueva generación que va a tener otros retos, porque ya definitivamente todo va a ser diferente, incluso, o sea, la forma de ver la vida? No estoy hablando solo de la educación, muchas cosas. Entonces, plantearnos cuáles son esas competencias que nuestros jóvenes necesitan para la vida y cómo se los damos desde ahora. Entonces,
cómo el sistema educativo está contribuyendo a eso. Y si nosotros nos planteamos desde el objetivo, yo creo que todo lo demás ya entra en algo diferente. Y nos apoyamos en que los jóvenes de hoy día están acostumbrados a lo que traen las redes sociales. En una de esas conferencias me encantó, vi una presentación de un profesor de matemática que yo no lo conocía, pero se ha hecho famoso por usar TikTok enseñando matemáticas. Okay. Entonces, wow, qué bien. Y si lo ves y dice, es que nos tenemos que reinventar, y yo no sabía ni usar ni Instagram, no sabía usar nada, pero dije, bueno, ¿cómo le llego? Y ¿dónde están los muchachos? Eso hizo. Y bueno, o sea, el planteamiento allí era un poco revolucionando la educación, pero en términos de cómo le llego, dónde están, cómo hago que se conecten, cómo se vincula. Recuerden que el aprendizaje tiene mucho que ver con la emoción, y si yo no he logrado que el estudiante esté conmigo, va a ser mucho más retador. Y yo le estoy hablando desde la teoría y la práctica, porque todos los días, trabajando con los jóvenes en temas de emprendimiento, ya nos estamos preparando, compartiendo en el colegio en el que voy trabajando, diferentes técnicas, y hay muchas, pero es elegir cuál, y tenemos que estar todos los días en prueba y error. O sea, es un reto definitivamente importante, pero es ¿para qué lo estoy haciendo y qué quiero dejar en el joven? Y son las preguntas que esperamos las nuevas autoridades que van a estar ya asumiendo este fin de semana, pues se hagan, porque necesitamos un cambio, necesitamos dejar de ser tan reactivos, tenemos que ser proactivos. Y para aquellos que simplemente hemos estado esperando a ver qué sucede, esta situación nos está planteando, hey, o te mueves o te mueves. Entonces, hay una gran pregunta. Los padres que tuvieron la experiencia de los niños estudiando en casa, mientras ellos también estaban trabajando en casa, tienen una gran preocupación. Es decir, óyeme, estoy tratando de trabajar, pero también tengo al chico en casa que no sabe muy bien lo que hay que hacer, porque los profes todavía no saben muy bien qué hay que hacer, pero es que porque la escuela no sabe muy bien qué hay que hacer, pero es que hay un sistema que no sabe qué hay que hacer. Entonces, es como llevando esto desde lo macro a lo micro. Pero esas son las preguntas que tenemos que hacernos para comenzar juntos a encontrar, a buscar y dar respuesta a todo esto. Totalmente comparto la reflexión, y es importante que veamos que hay algunas respuestas ya de otros que han estado trabajando y desarrollando incluso aquí. Entonces es hacerla, pero con la prisa, no la prisa hacia tenemos que arrancar el colegio, un poquito lo que conversábamos antes. Es calidad, o sea, es qué es lo que quiero desarrollar. Más vale que yo le dé herramientas que le ayuden a desarrollar una serie de competencias que muchas de ellas no necesitan necesariamente el sistema educativo. Por eso han triunfado algunas plataformas, un homeschooling que no es algo nuevo, sencillamente ahora es más popular y se ve que puede funcionar. ¿Para qué edad? También pregúntatelo, ¿qué hijo tengo? ¿Qué características tiene mi hijo? ¿Cómo le puedo ayudar en este proceso? ¿Y qué tan importante es que se exponga físicamente a todo lo que hoy día estamos enfrentados versus lo que yo necesito que aprenda? O sea, para que tenga el título o para que sea feliz. ¿Cuál es la prisa? ¿La prisa es para que salga de mi casa o la prisa es para que se forme adecuadamente? Rosario, no quiero dejarte ir sin una pregunta que tiene una amiga Camino al Sol oyente. Dice, suponiendo un mundo perfecto y que nuestro gobierno esté realmente interesado en buscar solución a las clases virtuales, ¿a qué tipo de profesionales deberían acudir para hacer más eficiente ese medio? ¿Qué recomendaría? Una junta. Se necesita una mezcla de varias habilidades, y retomo esa conversación que tuvimos aquí antes, pero con algo preciso, con algo bien preciso que justo estuve ayer.
A propósito de mis amigos de Chile, la empresa Momento Cero ha realizado una alianza para América Latina de una plataforma educativa para las matemáticas. Se llama EduTem, desarrollada en Finlandia. No es nueva, tiene varios años de experiencia, donde te encuentras miles de juegos para desarrollar las habilidades matemáticas tan importantes para todo y en nuestro país a través de los juegos. ¿Qué permite esa plataforma? Que el joven, el niño, toda la etapa, pueda ir de una manera divertida, va a querer jugar porque le motiva, porque hay una competencia, hay unos puntos que gana, está diseñado para motivar y para que sea autodirigido. Entonces, te quita tiempo de supervisión, él va jugando y él va aprendiendo y va desarrollando la competencia. Entonces, ahora bien, para diseñar una plataforma como esa, tú necesitas la persona que conoce del contenido, la persona que no necesariamente es la misma, que sepa de metodología, de cómo aprende, de cómo motivas, de cómo juegas, con que ahí venía con el tema de que no puede ser aburrido porque no puede ser mecánico, 2 más 2 son 4, repítelo, 2 más 2 son 4. No, tienes que irlos retando hasta que vaya incorporando. Entonces, hay una metodología de aprendizaje y hay una parte técnica. O sea, de la tecnología. Y perdón, quiero reforzar ahí, y yo soy amante de la tecnología, sin embargo, en el caso de la educación y en muchos otros procesos, lo que va primero es la pedagogía, luego se monta en una plataforma tecnológica, porque a veces pensamos lo contrario, ¿eh? Me van a disculpar, de verdad, y con esto vamos a ir cerrando el tema, porque a nosotros que nos apasiona la educación y que tenemos un interés genuino en encontrar respuestas. Pedagogía, muy bien, aporta Sobeida como que algo que va primero. La base. Dice claro. Rosario, bueno, el método, si tenemos contenido, las habilidades blandas, las duras. Claro. Ok, pero antes de todo eso, hay un amigo Camino al Sol oyente que nos dice, su nombre es Rafael, él dice, y aquí quiero dejarlo como una reflexión final. ¿Cómo nos vamos a hacer con los apagones, internet, para poder mantener a nuestros hijos conectados? No todo el mundo tiene internet, ni inversor. Y por lo que veo, mientras tengamos gobiernos corruptos, nunca se va a arreglar este problema. Y no todos pueden pagar un internet. Y quiero dejarlo como una reflexión final, porque tenemos como país todavía retos que solucionar que tienen que ver con la energía eléctrica. A nosotros, por ejemplo, nos están dando apagones diarios, consecutivos, de 5 y 6 horas diarias. Pero aquel que no tiene un inversor, ¿cómo se hace? Aquel que no puede pagar el internet, ¿cómo va a poder lograr esa conexión? Es decir, son tantos los temas que como país desafíos. Son tantos desafíos que, Rosario, te queremos mucho. Gracias por traer estos temas que nos ponen a reflexionar tanto como país los retos que tenemos por delante. Por eso sigo insistiendo, estamos distraídos. Estamos todavía como país distraídos. Rosario Aróstegui, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por traernos estas experiencias. Y para conectar con aventuras. Rosario, alguna escuela, alguna persona que quiera como ideas sobre lo que puede implementar en su colegio, en tu asesoría, bajo tus manos. Rosario, ¿dónde pueden conectar contigo? La más rápida es Rosario Aróstegui en Instagram. Comencemos la conversación, que conversando como hoy, hay un rico, nos abre a más preguntas. Claro. Y si tenemos las preguntas correctas, llegarán las respuestas, pero tenemos que salir a buscarlas. Me encantó eso, hacer las preguntas correctas para poder tener las respuestas. Es eso. Rosario, que tengas excelente día. Igual, gracias. Un abrazo. Feliz día a todos.